Aló, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas Profe. tardes. Buenas tardes. Muy bien. En la clase anterior estuvimos revisando algunos conceptos y prácticamente comenzamos luego de hacer una introducción a los tipos de variables y un procedimiento en el caso de escoger, en este caso, refiriéndonos a tipo de muestreo, tenemos que revisar en este caso los diferentes tipos de gráficos o representaciones que podemos aplicar dependiendo del tipo de variables y como por lo general nos dan alguna información en el tema estadístico. Este es el apartado y nos vamos a basar para esta primera parte con el libro de Paul Newell, el cual tiene su primer capítulo, efectivamente una serie de gráficos, muchos de los cuales posiblemente ya lo han desarrollado ustedes en algún momento. No obstante, vamos a ir revisando este primer apartado. Y como siempre vamos a pedir, por favor, nos ayuden con la lectura. Vamos a pedir gentilmente nos ayude, por favor. Michael, por favor. Michael Barrio Nuevo. Tenga la bondad. Gráficos para describir variables categóricas. Las variables categóricas se pueden describir utilizando tablas de distribución de frecuencia y gráficos como gráfico de barra, gráficos de tarta y diagramas de Pareto. Estos gráficos son utilizados habitualmente por los directivos y los analistas de mercado para describir los datos procedentes de encuestas y de cuestionarios. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencia es una tabla que se utiliza para organizar datos. La columna de la izquierda, llamada clases o grupos, contiene todas las respuestas posibles sobre una variable estudiada. La columna de la derecha es una lista de las frecuencias o número de observaciones correspondientes a cada clase. Se obtiene una distribución de frecuencias relativa, dividiendo cada frecuencia por el número de observaciones y multiplicando la proporción resultante por 100%. Ok, gracias. Entonces, como estamos revisando en esta primera parte, podríamos, dependiendo de unas variables que son categóricas, que podríamos, en este caso, referirnos a cierta cualidad o incluso a un tipo de conteo, podríamos realizar tablas de distribución de frecuencias, las gráficos como de barras, de tartas, del diagrama de Pareto, entre algunos de ellos. La distribución de frecuencias realmente es un tema muy particular, en el cual nos basaremos también en su momento para hacer una respectiva revisión a una técnica de agrupar datos que efectivamente se emplean para este gráfico de distribución de frecuencias, que como su nombre lo indica, vamos a finalmente hacer conteos o una revisión de cuántas son las frecuencias o casos que se recogen en cierta categoría. Esta entonces es una técnica y la cual finalmente este número de observaciones sacaríamos su porcentaje y eso es lo que nos dice en esta parte particular, dividiendo en este caso cada frecuencia para el total de observaciones que tenemos en nuestra data y obviamente generando el porcentaje adecuado. Bien, vamos a revisar este primer desarrollo de las tablas y gráficos. Vamos a pedir, en este caso, nos ayude por favor a José Camas. Tenga la bondad. Mi compañera está en una cita médica y no puedo presentarse el día de hoy. Ok, muy amable, gracias. Por favor, Fran Cajamarca. Jay, Muy amable. tablas y gráficos. Las clases que utilizamos para construir tablas de distribución de frecuencias de una variable categórica son simplemente las respuestas posibles a la variable categórica. Los gráficos de barras y los gráficos de tarta se utilizan normalmente para describir datos categóricos. Si nuestro objetivo es llamar la atención sobre la frecuencia de cada categoría, lo más probable es que tracemos un gráfico de barras. En un gráfico de barras, la altura de un rectángulo representa cada frecuencia. No es necesario que las barras se toquen. ¿Sigo? Por favor, revisemos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.1. El Center for Nutrition Policy
and Promotion, CNPP, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y el National Center for Health Studies, que forman parte de los Centers for Business Control and Prevention, realizan encuestas para evaluar la salud y la nutrición de la población estadounidense. El CNPP realiza el Healthy Eating Index y el NCHS realiza la National Health and Nutrition Examination Survey. El HEI controla la calidad de la dieta de la población estadounidense, sobre todo en qué medida se ajusta a las orientaciones dietéticas. El HEI de 2005 mide el grado en que la población sigue las recomendaciones de la Dietary Guidelines for Americans de 2005. Mide en particular en una escala de 100 puntos la idoneidad del consumo de verduras, frutas, cereales, leche, carne y legumbres y aceites líquidos. El fichero de datos HEI Cost Data Variable Subset contiene abundante información sobre los individuos seleccionados aleatoriamente que participaron en 2 extensas entrevistas y reconocimientos médicos. Los datos de la primera entrevista se identifican con el código 1 de la variable DayCode y los de la segunda con el código 2. Otras variables del fichero de datos se describen en el diccionario de los datos del apéndice del capítulo 10. Una de las variables del estudio HEI del 2005 es el nivel de actividad de un participante que identifica con los códigos 1 igual sedentario, 2 activo y 3 muy activo. Establezca la distribución de frecuencias y la distribución de frecuencias relativas y construye un gráfico de barras simple del nivel de la actividad de los participantes en el HEI del 2005 durante la primera entrevista. Solución. La tabla 1.1 es una distribución de frecuencias y una distribución de frecuencias relativas de la variable categórica, nivel de actividad. La figura 1.1 es un gráfico de barras de estos datos. Tabla 1.1. Nivel de actividad de los participantes en el HEI de 2005, primera entrevista. Sedentario. A ver, participantes, porcentaje. Sedentario, 2183, 48.9. Activo, 757, 17.0. Muy activo, 1520, 34.1. El total de participantes es 4460 y el porcentaje es 100%. Ok, muy amable, gracias. Bien. Muy bien, en este ejemplo, como vemos, tiene un poco de retórica, demasiado largo el contenido, pero bueno, da efectivamente la introducción de que este instituto, efectivamente por sus siglas, proviene de este libro de una traducción inglesa, en tal virtud está destinada a medir realmente este tipo de población a través de este indicador. Y es lo que nos señala finalmente que esta característica se refleja en la tabla 1. En donde a este nivel de estudiantes se les hace este tipo de encuestas, bueno, digamos de encuestados se les hace este tipo de levantamiento de información, esta entrevista con la cual se entiende que se han generado 4.400 participantes o encuestas para finalmente determinar en qué nivel, digamos, de actividad física o de actividad se encuentra cada encuestado. Entonces que entonces las categorías que levanta esta encuesta forman una variable. ¿Qué tipo de variable? Es una variable de tipo categórica, ¿no? Tiene las siguientes posibles respuestas, o es sedentario o activo o muy activo. En práctica podríamos tener incluso más categorías, podríamos poner incluso poco activo, digamos así, o muy sedentario si quisiéramos, y podríamos generar mayor categorías. Bueno, para la práctica entonces, ¿qué es lo que hace finalmente esta variable? Estamos contabilizando los números de casos que representan cada una de las categorías dándonos un total de 4.440, como habíamos revisado. Muy bien. Y los porcentajes, entonces, como ya lo habíamos señalado, es finalmente esta división de cada valor, de cada frecuencia, dividido para el total de casos, y obviamente multiplicado por 100, o lo podríamos representar directamente como el porcentaje, ¿no? Esto es en tal virtud un simple cálculo para revisar los porcentajes, en este caso, de encuestados que son sedentarios. Se entiende que la mayoría, o un 48.9% de los participantes se han autodeterminado como sedentarios en su nivel de actividad, seguidos por los muy activos y apenas un 17% de activos. Esto constituye el 100% de nuestra población. Regresando entonces a esta gráfica, una gráfica de barras, tal como nos señala, nos da una altura, ¿no? Una altura efectivamente referencial para cada categoría. Si tenemos 3 categorías, o esta variable tiene 3 categorías, esta variable categórica se entiende que cada rectángulo corresponde a una
categoría en particular. Muy bien. Y el alto efectivamente de estas barras, como vemos, puede ser determinado o por las frecuencias o también en algunos casos lo podemos representar por el nivel de porcentajes. Si es un simple gráfico de barras que puede ser incluso representado de manera vertical u horizontal. ¿Cuál es la característica entonces de estos tipos de diagrama de barras? En que no es necesario que estas categorías estén próximas, ¿no? Es decir, que se apeguen entre sí. Esto al ser variables de tipo categóricas, ¿no? En un caso particular ya lo veremos cuando hagamos una distribución de frecuencias en donde que sí realmente es una recomendación que las gráficas se junten efectivamente para dar una interpretación a datos, ¿no? Particular. Pero refiriéndonos en este caso variables de tipo categóricas, cualitativas, nótese que podríamos representar este diagrama de barras tanto de manera horizontal y vertical. El objetivo es que la distancia o la altura en este caso de estas barras va a estar representado por las frecuencias o por los porcentajes. Muy bien, este es entonces un primer tipo de gráfico. Posiblemente ya lo habrán visto en algún momento, este tipo de representación. Muy bien. Efectivamente, la figura o el nombre de este gráfico es el nivel de participación con este indicador GI 2005 en esta primera entrevista. Un gráfico de barras simple. Muy bien. Hasta aquí no sé si hay algún tipo de inquietud, no sé si en algún momento han realizado estos tipos de gráficos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Supongamos que nos deseamos y generamos una nueva variable, digamos, autos. Vamos a referirnos a cierto número de autos que se han vendido en un año. Pongamos que hemos puesto 3 categorías o pongamos un tipo mayor de autos, digamos que se han generado, digamos, un tipo de auto SUV. Podríamos poner otro, digamos, de alta gama, 3 tipos de gráficos. Estamos generando de manera didáctica y podríamos poner incluso otro tipo de autos. Estos valores. Hasta aquí no hemos hecho nada más que hacer un conteo, ¿no?, de los casos que podríamos tener. Y también podríamos determinar, en este caso, si esto representa los números de autos que se han vendido en un año, por ejemplo, podríamos determinar los porcentajes en cada uno de estos casos, dándonos el 100%. Vemos la palabra, en este caso, nuestra variable autos, si lo quisiéramos representar como el número de autos vendidos en un año, por ejemplo, estaríamos refiriéndonos, dando una especificación clara de la variable que tenemos. Y tenemos estas 4 categorías que nos hemos creado únicamente de forma didáctica para generar el gráfico de barras, ¿no? Realmente esto podemos contar con cualquier tipo de software, pero lo tenemos ya en nuestra sección de Excel, por ejemplo. Aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos que nos proponen. Podríamos generar directamente gráficos de barras, digamos, en este caso en particular, para referirnos a esta serie, ¿no? Como habíamos señalado, podríamos directamente hacerlo de manera horizontal, por ejemplo, con los números de casos. En este caso podríamos optar por ponerlos de esta manera, o también podríamos optarlo por desarrollar. Veremos también si lo podría optar, si se quiere, con el porcentaje. Realmente en ambos gráficos que estamos haciendo a manera de ejemplo, el resultado sigue concluyendo lo mismo, ¿no? Es decir, la representación que se tiene de manera visual nos sigue señalando que en este ejemplo únicamente que nos hemos creado, digamos que los autos de lujo son los que representaron el mayor número de ventas en este año. Si queremos verlo por frecuencia, constituyen 4.567 vehículos en dicho año, o si quisiéramos medirlos en porcentaje, constituye el 73.89%, es decir, casi 3 de cada 4 autos que se han vendido han sido de lujo, únicamente de manera referencial. Este es entonces un gráfico de barras, ¿no?
podemos realizar de manera horizontal, como nos señala. Nótense, cada característica o cada categoría está determinada en el eje horizontal, en este gráfico de barras vertical. O si lo quisiéramos hacer de un gráfico de manera horizontal, va a estar reflejado entonces las categorías en el eje vertical. Muy bien. Hasta aquí es un tipo de gráfico que, como habíamos comentado, posiblemente ya lo han tratado en algún momento. Muy bien. Tenemos otro tipo de representación y son las denominadas tablas cruzadas. Esta tabla la emplearemos en algún momento cuando nos refiramos a ciertas estadísticas en particular. Por lo tanto, vamos a tener especial atención en este tipo de representación. Por favor, vamos a pedirle nos ayude nuevamente con la lectura de este caso. Por favor, a Santiago Coyahuasi. Tenga la bondad. ¿Está con nosotros, por favor? Por favor, Jordi Chamba. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Leo la que sigue, ¿no? Por favor. Dice tablas cruzadas. Hay situaciones en las que tenemos que describir relaciones entre variables categóricas u ordinales. Las empresas de estudio del mercado describen las actitudes hacia los productos, medidas en una escala ordinaria, en función de los niveles de estudio, las medidas de estatus social de las zonas geográficas y de otras variables ordinales y categóricas. Los departamentos de personal estudian los niveles de evaluación de los empleados en relación con las clasificaciones de los puestos, con los niveles de estudio y con otras variables de los empleados. Los analistas de producción estudian las relaciones entre los departamentos o líneas de producción y las medidas de rendimiento para averiguar las causas de los cambios de los productos, las causas de la interrupción de la producción y la calidad del producto. Estas situaciones normalmente se describen por medio de tablas cruzadas y se representan mediante gráficos de barras, por componentes o agrupados. Estos gráficos de barras son útiles extensiones del gráfico de barras simples de la figura 1.1. Muy bien. Continuemos, por favor. ¿Sigo leyendo? Por favor. Tabla cruzadas. Una tabla cruzada, llamada a veces tabla de contingencia, enumera el número de observaciones correspondientes a cada combinación de valores de dos variables categóricas u ordinales. La combinación de todos los intervalos posibles de las dos variables define las casillas de una tabla. Una tabla cruzada de R filas y C columnas se denomina tablas cruzadas de dimensión R por C. El ejemplo 1.2 muestra el uso de tablas cruzadas, gráficos de barras por componentes y gráficos de barras agrupadas para describir gráficamente dos variables categóricas del estudio de HEI 2005. Muy amable, gracias. Muy bien, nótense esta tabla cruzada, tal como nos estaba comentando nuestro compañero, finalmente tiene una relación, ¿no? Vamos en este caso a referirnos al empleo o la representación en este caso de dos variables a la vez. Estas pueden ser entonces variables de tipo categóricas u ordinales, las que queremos en este caso representarlos o generar algún tipo de agrupamiento para efectivamente tener una mejor ilustración de la información que se tiene. En resumen, estas tablas, tablas cruzadas, algunos autores los denominan también tablas de contingencia, como lo tenemos aquí, o algunos se refieren a las tablas bivariadas, porque emplea dos variables, por ejemplo. A la final lo que emplea es el cruce de las diferentes categorías que tienen estas variables, generando entonces una especie de matriz, digámoslo así, una tabla, entonces, va a estar compuestas de R filas y C columnas, donde las filas serán, en este caso, las categorías de una variable y las C columnas de la otra variable. ¿Cuál es el orden, entonces, de esta tabla? ¿De cuál variable entra como fila, como columna? Realmente no hay ningún orden en particular, más llama un poco más a la lógica y a la manera que se quiera representar. Bien, vamos entonces a revisar uno de estos mismos ejemplos para hacer uno propio, relacionado entonces al empleo de dos variables. ¿Cómo las podemos representar? El ejemplo 1.2 nos da este ejemplo. Vamos a pedirlo, por favor, nos ayude a Richard González.
Buenas noches. Buenas noches. Ejemplo 1.2. Examinemos de nuevo los datos de la tabla 1.1. A veces es interesante comparar una variable, el nivel de actividad, con otra como el sexo. Tracé gráficos de barras por componentes y agrupados que comparen el nivel de actividad y el sexo. Utilicen los datos de la primera entrevista. Daycode es igual a 1 del fichero de datos HEI, codes data variables subset. Solución. La tabla 1.2 es una tabla cruzada de los niveles de actividad. 1 es igual a sedentario, 2 es igual a activo, 3 muy activo. Y el sexo, 0 es igual a hombre, 1 es igual a mujer. Obtenidos en la primera entrevista a los participantes en el HEI del 2005. Tabla 1.2. Nivel de actividad de los participantes en el HEI 2005. Primera entrevista por sexo, gráfico de barras por componentes. Y ahí tenemos el gráfico. Ok, muy amable. Gracias. Entonces, nótense que es un ejemplo similar al caso que estamos revisando hace un momento. En este caso se está añadiendo la nueva información que se ha podido levantar, refiriéndonos entonces al sexo del encuestado, ¿no? En este caso es fácil darnos cuenta que nos encontramos entonces ante el conteo del número de casos o frecuencias, en este caso del cruce de estas categorías. Por un lado vamos a tener la misma variable refiriéndonos al nivel de actividad, esta variable de tipo categórica, si quisiéramos verlo de esta manera. En el otro caso, en el sexo, refiriéndonos a estas dos categorías, hombre y mujer, de tal manera que el número de encuestados a la final no va a cambiar, siguen siendo los 4.440, pero en este caso, con la nueva información que se tiene a la mano, únicamente se ha podido revelar o hacer un conteo más explícito de acuerdo al cruce de estas dos variables, tanto el nivel y la variable sexo. Esta es entonces en sí una tabla de contingencia. Hasta aquí lo que se refiere con una tabla de contingencia es entonces el conteo o el cruce de estas dos variables, conocidas entonces como tabla de contingencia, tabla bivariada. Muy bien. ¿Cómo se podría entonces realizar un gráfico? Nuevamente queda lección, hay muchas maneras de agrupar. En este caso, en la figura 2 que estamos viendo en la pantalla, se refiere al mismo empleo, en este caso del gráfico de barras, por componentes o apilados, que también lo contamos en estas opciones en el Excel. Lo único que estamos haciendo en este caso, podríamos haberlo hecho por, en este caso el eje horizontal está refiriéndonos a las dos variables o categorías de la variable sexo, apiladas en cada una de ellas por las tres categorías de la variable del nivel de actividad. Pues se podría también haber hecho lo contrario si quisiéramos las tres categorías del eje horizontal refiriéndose a esta variable nivel de actividad y cada una de ellas apiladas por la variable, en este caso, sexo. Muy bien, esto es lo que se refiere en este caso en particular a este tipo de representación. De tal manera que también se puede graficar por número de frecuencias, como ya se había señalado, así también como los porcentajes en cada uno de ellos. ¿Qué puede saltar a la vista en cada uno de estos casos? Si bien es cierto, la misma información la tenemos en nuestra tabla bivariada, pero podemos contrastar directamente en ambos casos. De manera gráfica, tal como también se refleja en nuestra tabla bivariada, se observa que ligeramente tiene mayor número de encuestados, refiriéndonos al sexo de mujeres, constituyen el número mayor. Y entre ellas, nótense que entre hombres y mujeres, el grupo sedentario es el que representa mayor peso, ¿no? Mayor proporción, en este caso, o mayor frecuencia. En el caso de las mujeres, de 2.321 casos, digamos que cerca de la mitad, 1.226 se han declarado sedentarias. En el caso de los hombres, el número mayor sigue siendo sedentario con 957 casos. La segunda categoría también que se revela tanto en hombres y mujeres es muy activo, en este caso como segunda categoría en particular. Y finalmente, activos en ambos grupos se refiere a los casos de menor frecuencia. Eso también lo podemos interpretar o se puede reflejar en nuestra gráfica de barras apilado. Muy bien, esta es otra manera de representación para este mismo ejemplo. A la final, también como habíamos comentado, pues, se podría ilustrar por estos tipos de gráficos, también que lo contamos también apilados en su momento. Hay algunas ilustraciones adicionales. Tenemos una gran variedad, en este caso, de representaciones.
Tenemos en este caso todos los gráficos, incluso tenemos los gráficos apilados como los vemos en este caso, ¿no? Incluso de manera 3D. Bueno, eso en particular. Posiblemente más nos interesaría el generar realmente una tabla de datos, una tabla de contingencia, ¿no? Una tabla de datos agrupados. Vamos a ver si es que lo encontramos de la mano. Mientras tanto, bueno, aquí tenemos la otra representación que habíamos comentado. Podríamos haberlo hecho de manera apilada o lo podríamos haber hecho si quisiéramos también cada categoría como un gráfico de barras, en este caso simple, una agrupación de barras simples. Cualquiera de los dos casos realmente está libre discreción del practicante, ¿no? Al final lo importante es que se revele la información. Muy bien. Otro tipo de gráfico también contamos en nuestro libro es el relacionado al gráfico de tarta, también conocido como los gráficos de pastel. Por favor, vamos a pedirnos ayuda, tengan la bondad a Byron Flores. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gráficos de tarta. Si queremos llamar la atención sobre la proporción de frecuencias en cada categoría, probablemente utilizaremos un gráfico de tarta para representar la división de un todo en sus partes integrantes. El círculo o tarta representa el total y los segmentos o trozos de la tarta que parten del centro representan proporciones de ese total. El gráfico de tarta se construye de tal forma que el área de cada segmento es proporcional a la frecuencia correspondiente. Ejemplo 1.3. Guerras de navegadores, cuotas de mercado, gráfico de tarta. En la lucha entre los navegadores de Internet por las cuotas de mercado, Star Counter Global Stars, la división de investigación de Star Counter StatCounter Global Stats Firefox 2011 declaró que en diciembre del 2010 fue la primera vez que en Internet Explorer IE no fue el principal navegador en Europa. Obsérvese, sin embargo, que la cuota de mercado de Internet Explorer de 37.25 de diciembre del 2010 no parece muy diferente de la cuota del mercado de Firefox de 38.11. El fichero de datos BrowserWorks contiene datos sobre la cuota de mercado de Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari y Opera correspondientes al periodo de 14 meses comprendido entre enero del 2010 y febrero del 2011. StatCounter Global Stat Tops 2011 trace gráficos de tarta de las cuotas de mercado europea y norteamericana de febrero del 2011. En el apartado 1.4 desarrollamos un método gráfico para mostrar la tendencia de la cuota de mercado en un periodo de tiempo. Solución. La tabla 1.3 enumera las cuotas de mercado que tenían varios navegadores, tanto en Europa como en Norteamérica. En el mes de febrero del 2011, la figura 1.4 es un gráfico de tarta de las cuotas de mercado europeas y la 1.5 es un gráfico de tartas de las cuotas de mercado norteamericanas. Tabla 1.3, cuotas de mercado, gráfico de tarta. Los navegadores Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera y otros. Mercado europeo y mercado norteamericano. Firefox 37.69. En el mercado europeo y en el mercado norteamericano 26.24. Internet Explorer 36.54, 48.16. Google Chrome 16.03, 13.76. Safari 4.90, 10.58. Opera 4.26, 0.58. Y otros 0.58 y 0.68. Muy amable, gracias. Como vemos en este caso, este nuevo tipo de gráficos también posiblemente en algún momento ya lo habrá revisado. El gráfico de tarta o de pastel se refiere entonces a la generación de un círculo, ¿no? Una representación de manera circular, donde que se entiende que cada trozo de esta gran tarta, de este pastel, digámoslo así, representa la proporción en frecuencia o en porcentaje de cierta categoría, del conteo de cierta categoría.
En resumen, aquí nuevamente nos empleamos este ejemplo del 1.3, refiriéndose entonces a estos posibles navegadores, dice cuota de mercado, ¿no? A esta aparente guerra por ganar la cuota de mercado en estos dos tipos de mercados, europeo o norteamericano. Aquí vemos los diferentes navegadores en su momento, en su debido año, como vemos en el año 2011, existían estos diferentes navegadores de auge. Y nótese entonces que la cuota del mercado se entendería que debería ser el 100% y cómo en su momento estuvo distribuido. Se entiende que para el mercado europeo, por ejemplo, el mayor navegador, el que captaba el 37.69% del mercado, era el de Firefox, seguido de Internet Explorer, etcétera, de Google Chrome, y así sucesivamente de forma ordenada. En el mercado norteamericano, en cambio, la composición es diferente. De manera visual podemos ver que Internet Explorer ocupaba casi el 50%, es decir, el 48.16% de este mercado norteamericano. Por lo tanto, la representación gráfica o empleando esta figura del lagarto de pastel, como vemos, es esta simple representación, ¿no? Entonces, en el primer caso, en este caso la figura representa las cuotas de mercado para el caso europeo, donde que habíamos señalado que visualmente Firefox constituía la primera posición, seguida de Internet Explorer y del Chrome. Entre estas tres, ya acumulan cerca del 80%, se puede decir 8 de cada 10 aproximadamente, en este caso, navegadores eran ocupados por estos tres casos. Y la composición también a través del empleo de este gráfico de Tarta o para el mercado norteamericano, también lo habíamos discutido en los datos anteriores, revelan que en este caso Internet Explorer ocupaba el 48.16% de este mercado, ¿no? De la cuota de este mercado. Estos son entonces los gráficos de Tarta y de pastel. En la práctica también podríamos contar con este tipo de gráficos, también los encontramos, lo tenemos también a nuestra disposición, incluso tenemos con gráficos con tres dimensiones, si quisiéramos verlo de esta manera. Es decir, tenemos una amplia gama de gráficos que afortunadamente nos emplean los softwares. Lo importante entonces de esta primera capítulo dentro del sílabus era finalmente tener una interpretación de cómo se puede o nos ayuda finalmente por una interpretación visual de los diferentes datos que tiene y aprendiendo, en este caso, a reconocer el tipo de variables que las cuales estamos empleando. Como vemos, es simples ilustraciones que se pueden generalizar o realizar. Por lo tanto, vamos a profundizar mucho de ellos, no obstante, los vamos efectivamente a revisar. Muy bien, tenemos otro gráfico también importante, el relacionado gráficos de Pareto para este mismo tipo de variables. Y vamos a referirnos particularmente de qué se trata. Vamos a pedirle, por favor, nos ayude con la lectura de, en este caso, por favor, a Santiago Maldonado. Diagrama de Pareto. Los diversos directivos que necesitan identificar las principales causas de los problemas e intentar corregirlas rápidamente con un coste mínimo a menudo utilizan un gráfico de barras especial llamado diagrama de Pareto. El economista italiano Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, señaló que en la mayoría de los casos un pequeño número de factores es responsable de la mayoría de los problemas. En un diagrama de Pareto ordenamos las barras de izquierda a derecha para poner el acento en las causas más frecuentes de los defectos. Diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de las causas de los defectos. La barra izquierda indica la causa más frecuente y la derecha indica la causa con frecuencia decrecientes. Los diagramas de Pareto se utilizan para separar lo poco vital de lo mucho trivial. El resultado de Pareto se aplica a una amplia variedad de conductas en muchos sistemas. A veces se denomina regla de 80-20.
Un fabricante de cereales puede observar que la mayoría de los errores de empaquetado se deben únicamente a unas cuantas causas. Un estudiante podría pensar que el 80% del trabajo de un proyecto de grupo ha sido realizado únicamente por el 20% de los miembros del equipo. Ok, muy amable, gracias. Antes de continuar, entonces, nos vamos a referir a este diagrama de Pareto, ¿no? Efectivamente, Pareto en su momento, un investigador en su época, utilizó, digamos, la representación de gráficos de barras para dar una novedosa regla empleada, habitualmente conocida como la regla del 80-20, incluso aplicada en algunos temas de control de calidad, la famosa regla del 80-20. ¿Cuál es el empleo entonces que hizo Pareto? Su contribución es el empleo de estas gráficas de barras, pero haciéndolos de manera ordenada, ¿no? Haciéndoles de manera descendente, digámoslo así, de tal manera que al ordenar de manera descendente tanto sus frecuencias o sus respectivos porcentajes, cualquiera de ellas, en un diagrama de barras, Pareto tenía la idea, efectivamente, de que el 80%, digamos, de los problemas eran representados apenas por el 20% de las causas, o en otro significado, incluso Pareto lo trascendía toda circunstancia en la vida, incluso a los problemas de la vida misma. Se podían identificar que el 80% de los problemas se deben únicamente al 20% de las causas, o el 20% son los más importantes que aquejan el 80% de los problemas, digamos de esta manera. Por lo tanto, este ordenamiento, como lo vamos a ver en la siguiente ilustración, efectivamente nos ayuda a tener esta representación de Pareto. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Por favor, vamos a pedir nos ayude con la lectura. Tengan la bondad a Pablo y a Layedra, por favor. ¿Se me escucha? Sí, por favor. Ok, le leo desde el ejemplo 1.4, ¿verdad? Por favor. Ya. Ok, errores de transmisión de las reclamaciones a un seguro, diagrama de Pareto. El análisis y el pago de las reclamaciones a un seguro médico es un complejo proceso que puede llevar a tramitar incorrectamente algunas reclamaciones y obligar al personal a dedicar más tiempo a obtener la información correcta, aumentar los costes o producir un efecto negativo en las relaciones con los clientes. Una importante compañía de seguros médicos se fijó el objetivo de reducir un 50% los errores. Muestre cómo utilizaría el análisis de Pareto para ayudarle a averiguar los factores más importantes que contribuyen a provocar los errores. Los datos se encuentran en el fichero de datos Insurance. Solución. La compañía de seguros médicos realizó una intensa investigación de todo el proceso de presentación de reclamaciones y de pago de indemnizaciones. Se seleccionó un equipo de personas clave de los departamentos encargados de la tramitación de las reclamaciones, de las relaciones con los proveedores y del marketing, de la autoría interna, del procesamiento de datos y de los reconocimientos médicos. Basándose en su experiencia y en una revisión del proceso, los miembros del equipo llegaron finalmente a un acuerdo sobre una lista de posibles errores. Tres de ellos, procedimiento, diagnóstico, información a los proveedores e información a los pacientes. Están relacionados con el proceso de relaciones de reclamaciones y deben comprobarse revisando los historiales médicos de los pacientes en las clínicas y en los hospitales. Tres posibles errores, tablas de precios, solicitudes de contratos y ajustes de los proveedores, están relacionados con la tramitación de las reclamaciones de indemnizaciones dentro de la oficina de la compañía de seguros. El equipo también identificó los errores de los programas y de los sistemas. Se puso en marcha una auditoría completa de una muestra aleatoria de 1000 reclamaciones, contrastando cada reclamación con los historiales médicos de las clínicas y de los hospitales hasta llegar a la fase final de pago de la indemnización. Se separaron las reclamaciones que contenían errores y se anotó el número total de errores de cada tipo. Si una reclamación contenía múltiples errores, se anotaron todos. En este proceso se tomaron muchas decisiones sobre la definición del error. Si un niño estaba codificando por un procedimiento que se utiliza normalmente con adultos y el sistema informático del procesamiento no lo detectó, este error debería registrarse como un error 7, o sea, errores de los programas y de los sistemas, y también como un error 3, información de los pacientes. Si el tratamiento de un esguince estaba codificado como una fractura, debía registrarse como un error 1, códigos y procedimientos y diagnósticos. La tabla 1.4 es una distribución de frecuencias de las categorías y de número de errores cognitivos en cada categoría. Ok, muy amable, gracias.
refiriéndose en este caso en particular, ¿no? Tenemos las reclamaciones, en este caso es una compañía de seguros, refiriéndonos a las pólizas de seguro médico que han llegado a tener. Haciendo referencia entonces a un número de 1000 reclamaciones que se han podido categorizar, digamos, y a su vez codificar en estos diferentes 7 tipos de errores que se han revisado. A propósito, pequeño paréntesis, las variables categóricas, si bien cierto son o nominales en algunos casos, para su tratamiento es necesario generar una codificación, no es únicamente para el tratamiento de los datos, como lo estamos viendo en este caso en particular, como un pequeño paréntesis. Muy bien, entonces estas 7 categorías representan los posibles errores que se han ido observando, ¿no? En este caso en particular. Entonces aquí hay estas 7 categorías, por lo tanto, si quisiéramos representar en este caso el diagrama de Pareto, tenemos una única revisión con respecto a los números escasos. Esperaríamos que fuese una muestra de 1000, pero parece que a la final no tenemos ese total de valores. Pero bueno, en fin, lo importante es que esta distribución, en este caso del número de errores que se han generado por diferente tipo de error, se lo puede representar de manera gráfica a través del empleo de una gráfica de barras, como habíamos señalado. Pero ¿cuál es la diferencia que en este caso nos propone Pareto? Pareto, si bien es cierto, puedo haber levantado esta información, ahora las ordena de manera descendente por el número de casos o por su frecuencia de casos, incluso proponiéndonos de esta manera. Muy bien. Este gráfico de barras incluso lo hace ya incluso pegando cada categoría, haciéndolo de manera muy cercana. Nos representa este ordenamiento las categorías dependiendo de la importancia o frecuencia que se repita. ¿Y qué es lo que nos dice en este caso Pareto? Pareto nos dice que si calculáramos el 80%, digámoslo, de estas frecuencias, aproximadamente entre el valor de 30, va a estar constituida únicamente por el 20% del total de los reclamos. Nótese que en este reclamo hay 7 tipos de reclamos, pero el 80% del total de las frecuencias únicamente caen en 2 categorías, en el 20% de los reclamos aproximadamente. Códigos de procedimientos y diagnósticos y en la otra solicitudes de contratos. Estas 2 categorías, asumiendo la regla de Pareto, que constituye el 20% del total de tipos de reclamos, llevan a representar el 80% o incluso más del total de reclamos que tienen. Entonces, esta estrategia que nos propone Pareto sirve entonces para tener este diagnóstico visual, digamos, lo que le puede interesar a cierta empresa saber cuáles son los principales procedimientos que debería solucionar, ya que estos 2 casos en particular, los problemas o los errores por códigos de procedimientos y diagnósticos y de las solicitudes de contratos llegan a acumular la gran cantidad o aproximadamente el 80% de todos los reclamos que tiene esta compañía de seguros. Eso es lo que finalmente nos dice Pareto, no hacer una especie de cálculo, incluso se podría precisar con una línea calculando el 80%, que podríamos representar con una línea horizontal y el cruce hacia abajo posteriormente de las principales categorías. Esto es lo que nos dice en resumen Pareto. Por lo tanto, tal como habíamos señalado, se puede caracterizar o distinguir que estas 2 categorías deberían centrarse en los esfuerzos de esta compañía de seguros. Muy bien. No sé si hasta el momento existe alguna inquietud, por favor. Inge, entonces en el diagrama de Pareto todos los datos se ordenan de mayor a menor. Es correcto. Justamente vamos a hacer un ejemplo adicional. Supongamos que Pareto incluso los definía en sus problemas de vida, ¿no? Al nivel incluso de proponer que esto se aplica para todo. Pues que una persona dice que tiene sus principales problemas del tema financiero. Alguien podría decir que es de salud. Y inventémonos 3 casos más. Salud, digamos, amor. Perfecto, podríamos poner soledad, amor. Alguien podríamos tener problemas de familiares.
podríamos poner un... Autoestima. Perfecto. Y alguien podríamos poner temas laborales, por ejemplo. Se me ocurre. Digamos que a este tema le podríamos tener un cierto tipo de observación. Digamos que escogió, o si quisiéramos profundizar en alguna observación en general, en realizar una encuesta en cierto estudio de gran impacto y cogemos una muestra de 1000 personas, digamos, y que clasifique su principal problema, podríamos asumir que vamos a tener 1000 encuestados. Si es un problema, digamos, de tipo individual, incluso como proponía Pareto, podríamos decir que le daba una valoración, digamos que decía cuánto se refiere que es su necesidad financiera. Supongamos que él estimó que al año tiene un problema que le falta, digamos, $2.500, que gasta en salud, digamos, una persona que tiene muchas complicaciones médicas, temas de amor, no sé, soledad se me ocurre, en gastos, tenía algún tema en particular y vamos proponiendo cualquier valores al azar, únicamente como medida, una medida que se han generado, ¿no? De manera aleatoria, digamos, de esta manera. Entonces, bajo este enfoque, nosotros podríamos obtener, como habíamos señalado, o realizarlo a nivel de porcentaje o a nivel de frecuencia. Esto es el cálculo usual que se lo realiza, en este caso porcentajes. Y tenemos hasta el momento este cálculo usual, ¿no? Un cierto porcentaje. Bueno, algo estamos mal en esta parte, no nos habíamos intentado. Entonces, esta composición, en lo que nos refería Pareto, obviamente ordenar estos valores. Los podríamos ordenar, efectivamente, si quisiéramos por las frecuencias, digamos, de manera descendente. Por observación, por porcentaje, da igual lo mismo. Muy bien, esta representación entonces que nos dice Pareto es efectivamente lo que nos propone en este caso, ¿no? Incluso podríamos aproximar los gráficos para referirnos a este diagrama de Pareto. Parece que incluso lo tenemos directamente entre los tipos de gráfico. Me parece que tenemos también el de Pareto. Me parecería que lo vi aquí. Bueno. En fin, en resumen, como vemos, ¿cómo podríamos entender entonces la acumulación de estos dos gráficos? De la regla del 80 es como hacer una acumulación de casos que tenemos. ¿Cuántos datos constituye la salud? Aparentemente el 53.7. Si le sumamos a estos problemas de salud de los de autoestima, en conjunto llegan a tener el 69.2. Entonces sumamos los problemas laborales que nos hemos inventado, llegamos a tener algo más del 80% de estos problemas posiblemente. De tal manera que se entendería que el 80%, si quisiéramos definirlos de alguna manera visual, Pareto lo que indicaba en su teoría es que el 80%, refiriéndonos a estos tres problemas, sí, el 80% de todos estos grandes problemas únicamente se abarcan en aproximadamente, no va a ser siempre el 20%, pero apenas las tres categorías de un total de 7, incluso podríamos haberse generado más, son las que constituyen las tres importantes que se debería abarcar. Por lo tanto, la decisión para Pareto es no gastar los recursos, digamos, o
tanto recursos como energías, tratando de solucionar problemas que no son tan trascendentales como los familiares, como el amor posiblemente para él, como la soledad, cuando realmente los que sí le causan, digamos, problemas, o en este caso temas de control de calidad, no son los pequeños problemas, sino aquellos que constituyen el mayor número de fallas, refiriéndonos a nuestro ejemplo. Esta es la ilustración de Pareto. Pensé que tenía directamente aquí en esta sección de gráficos, no lo hemos encontrado. Déjenme ver si lo encontramos en otro lado, los datos de Pareto. Tenemos en este caso. Ok, tenemos una opción en análisis de datos. Aquí tenemos un gráfico de Pareto que también nos puede generar. Muy bien. Efectivamente, se requiere en este caso los datos sueltos. No creo que podamos obtenerlos de esta manera. Creería que no nos va a salir, pero intentemos realizarlo. Sí, efectivamente tenemos un problema con las dimensiones de estos. Bueno, efectivamente no tuvimos un inconveniente en la generación de este gráfico por esta sección. Vamos a volver a hacerlo. Sí, realmente necesitábamos los datos sueltos, no agrupados. Ahí lo puede generar directamente el Excel. Bueno, en resumen, esta es una ilustración de Pareto, ¿no? El empleo del gráfico de barras, pero de manera ordenada. Muy bien, esto es con respecto a los primeros bloques de gráficos que estamos refiriéndonos como representaciones. Muy bien, y a continuación tenemos algunos desarrollos, algunas propuestas, en este caso de ejemplos también, para el empleo de los gráficos que hemos desarrollado. Aquí nos propone desarrollar gráficos de tarta, gráficos de barra. Todos ellos realmente no vamos a hacer mucho hincapié porque se supone que en algún momento ellos van a ser ayudados en alguna parte de su actividad académica. Muy bien. Y bueno, tenemos otros tipos de gráficos también para referirnos a otro tipo de variables, los relacionados a las variables de series temporales. Bien, vamos a pedirlo, por favor, nos ayude con esta lectura, por favor, a Derlis. Muchas, tenga la bondad. Está con nosotros Derlis. Por favor, vamos a pedir nos ayude a John Quinotoa, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí, buenas noches, por favor. Gráficos para describir datos de series temporales. Supongamos que tomamos una muestra aleatoria de 100 cajas de una nueva variedad de cereales. Si recogemos nuestra muestra en un momento del tiempo y pasamos cada caja, las mediciones obtenidas se conocen con el nombre de datos de corte transversal. Sin embargo, podríamos recoger y medir una muestra aleatoria de 5 cajas cada 15 minutos o de 10 cajas cada 20 minutos. Los datos medidos en sucesivos momentos del tiempo se denominan datos de series temporales. Un gráfico de datos de series temporales se llama gráfico de series temporales. Gráfico de series temporales. Una serie temporal es un conjunto de mediciones, ordenadas en el tiempo, sobre una determinada cantidad de interés. Una serie temporal es importante la secuencia de las observaciones. Un gráfico de series temporales representa una serie de datos en varios intervalos de tiempo, midiendo el tiempo en el eje de abscisas y la cantidad numérica que interesa en el de las ordenadas. Se obtiene un punto en el gráfico por cada observación. Uniendo los puntos contiguos en el tiempo por medio de líneas rectas, se obtiene un gráfico de series temporales. Ejemplo de datos de series temporales son las cifras anuales de matriculados en la universidad.
Los tipos de interés anuales, el Producto Interior Bruto en un periodo de años, ejemplo 1.5. Los precios diarios de cierre de las acciones, los tipos de cambio diario entre varias monedas mundiales, ejemplo 1.6. Los ingresos y los gastos públicos en un periodo de año, ejemplo 1.7. Las ventas mensuales de un producto, los beneficios empresariales trimestrales y el tráfico semanal, como el número semanal de nuevos visitantes de la página web de una empresa a través de las redes sociales, ejemplo 1.8. En el capítulo 16 analizamos 4 componentes: tendencial, cíclico, estacional e irregular, que puede afectar a la conducta de los datos de series temporales, y presentamos métodos descriptivos para analizar los datos de series temporales. Ok, muy amable, gracias. Este nuevo apartado, efectivamente, que nos presenta de series temporales, tiene una característica primordial, ¿no? Es que todas estas variables, estas series que se refieren, por lo general son variables de tipo cuantitativas, sí, pero su característica primordial es que están reflejadas o son observadas a través del tiempo. De ahí viene entonces este término temporal. Algunos autores las señalan como series cronológicas o series de tiempo, también se los indica así, tiene estas 3 connotaciones: series temporales, series cronológicas o series de tiempo, para el desarrollo de estas técnicas. Ahora, el objetivo finalmente es, con una serie temporal, con una buena serie temporal, generar algunos modelos ya algo un poco más avanzados para pronosticar cierto tipo de variable. Realmente esto es una materia que requiere su propio espacio, su propia técnica. Realmente no es el enfoque de nuestro curso, pero sí el revisar únicamente las gráficas que corresponden para este tipo de casos. Por lo tanto, como habíamos señalado, estas gráficas de series temporales se refieren a la presencia o observación de ciertas variables que se presentan en el tiempo. Por lo tanto, la medida o la unidad de tiempo debe ser una característica primordial para cada tipo de gráfico. Bien, y cómo se lo representan es representando o exponiendo cada valor, digamos así, o observación en el tiempo, y posteriormente generar una línea que una estos sucesivos puntos en el tiempo. Y aquí nos representa algunos tipos de ejemplos. Efectivamente, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés anual, si quisiéramos medirlo de manera anual, Producto Interno Bruto, los precios diarios de acciones, incluso nótese de manera diaria. Podría incluso ser una variable de corte de cada minuto, por ejemplo, es decir, los precios de las acciones que se cierran cada minuto, por ejemplo. Entonces, siempre estamos refiriéndonos a una medida temporal, es decir, que se refleja en el tiempo, y para el gráfico debemos respetar la unidad de medida que nos interesen, ¿no? Los tipos de cambio diario, por ejemplo, las ventas semanales, etcétera, que se refieren o representan el tiempo. Aquí tenemos un caso particular relacionado al Producto Interno Bruto. Sí, en este caso se refiere a los datos económicos de este Buró de Economía del Departamento de Estados Unidos de Comercio, ¿no? En el cual se refiere que han tenido estas observaciones referentes al Producto Interno Bruto desde el año 2029 hasta el año 2009. Se entiende entonces que son datos en millones de dólares y además en miles de millones que son tomados, entendería, de manera anual, ¿no? Contiene el PIB anual. Entonces, esta medida de tiempo es entonces los datos que se refieren a observaciones tomadas de manera anual durante este largo periodo desde el año 1929. ¿Cuál será entonces la representación de este tipo de gráficos? Como vemos, cada punto, digámoslo así, representa una observación que se presenta en el tiempo. Y a través de estos puntos generalizamos o realizamos una línea. Entonces, el eje horizontal entonces representa, como vemos, esta medida temporal, refiriéndonos a los años, y el eje vertical se representa entonces la variable, en este caso refiriéndonos a esta variable continua, como son los miles de millones de dólares que se refieren a este Producto Interno Bruto. Muy bien. Lo usual sería entonces tener una gráfica que puede ser de cualquier manera, ¿no? Ascendente, descendente, volátil, etcétera, con ciclos incluso económicos, no hay inconveniente. Digamos, lo particular o una seña de que algún procedimiento estaría mal es que tuviéramos 2 observaciones en diferente periodo temporal, en un mismo periodo temporal, por decirlo de esta manera. Aquí tenemos también los gráficos, otro tipo de empleo de una gráfica de serie temporal.
relacionados a este tipo de cambio de dos diferentes monedas. En este caso se refiere al dólar americano y al euro con respecto a 6 meses desde el 22 de agosto hasta el 17 de febrero del 2011. Se entiende entonces que es una serie diaria, ya que nos están dando incluso los días de estos periodos, los cuales vamos a realizar entonces un gráfico de esta serie temporal del tipo de cambio. Noten entonces que representa esta serie temporal. El eje está en este caso destinado a la variable tiempo, a los días bajo esta dimensión, y el eje vertical al tipo de cambio, ¿no? Para estas dos monedas. Este es un gráfico de serie temporal y todas aquellas que tengan relación al empleo de una observación en el tiempo. Tenemos otro gráfico también relacionado al tipo de cambio, en este caso de dólares con libras esterlinas, tendiéndose de manera similar al mismo periodo. Por lo tanto, nótense el comportamiento es diferente y efectivamente en cada uno de ellos el tratamiento a emplear toma su propia técnica. En este caso no nos entraremos a revisar. Más si el empleo de estas gráficas, ¿no? Aquí también tenemos los ingresos y gastos públicos de Estados Unidos y a través del empleo de esta gráfica de series temporales, lo lógico es que podemos incluso proyectar ambos tipos de serie, ambas que se refieren al empleo o al número o la representación de estas variables en el tiempo, ¿no? Las observaciones en este caso se entiende que son el PIB o el porcentaje del PIB de manera anual. Estas son gráficas entonces de series de tiempo. Y bueno, de esta manera podríamos generar cualquier tipo de ensayo, cualquier tipo de gráfica para referirnos a una serie de tiempo. Aquí la unidad incluso es de manera semanal. Y terminamos este apartado. Por lo tanto, un gráfico de series de tiempo, como habíamos comentado, podríamos suponer que son la fecha y supongamos que le queremos generar desde el 1 de enero del 2021. Supongamos de esta manera. Y que estamos teniendo esta serie, una serie diaria, y vamos a suponer que generamos estas ciertas observaciones, incluso supongamos solo hasta la fecha de hoy. Esta variable lo habíamos señalado, una cierta variable de tipo cuantitativa. Vamos a suponer que nos inventamos una variable que es el precio de la acción de la empresa X. Okay. El precio es, vamos a poner entre 1 y 100. Estamos inventando únicamente para fines didácticos esta serie, únicamente para hacer esta representación, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende que constituye un gráfico de serie temporal? Es finalmente la representación, ¿sí?, de estos precios de esta acción. El eje entonces horizontal, como habíamos señalado, es la unidad de tiempo, y horizontal se refiere, perdón, el vertical se refiere a este precio de esta acción, ¿no? El tiempo, serie cronológica también, que algunos libros lo señalan. Este es un gráfico entonces de serie temporal. Bueno, los datos los hemos únicamente inventado. Podríamos darles otros valores a ver si es que se suaviza un poco la serie. Bueno, es únicamente de manera didáctica, ¿no? Muy bien. Esto entonces con respecto a este primer capítulo de gráficos. Continuemos, por favor. A continuación tenemos también aquí algunos desarrollos para estos mismos tipos de gráficos y nos adentramos ya al empleo de otros gráficos, en este caso para el desarrollo de variables numéricas, ¿no? Y nos referiremos a los gráficos de distribución de frecuencias y nos valdremos de este tema también para hacer un desarrollo de cómo generalizar o desarrollar distribuciones de frecuencia. Vamos a pedir, por favor, nos ayude con la revisión de este apartado, por favor, a Denis Trujillo. Buenas noches. Buenas noches.
Gráficos para describir variables numéricas. En este apartado presentamos brevemente histogramas, ojivas y diagramas de tallo y hojas que resumen y describen datos numéricos. Primero examinamos una distribución de frecuencias de datos numéricos. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias de datos numéricos es, al igual que una distribución de frecuencias de datos categóricos, apartado 1.3, una tabla que resume datos enumerados, las clases en la columna de la izquierda y el número de observaciones de cada clase en la columna de la derecha. Sin embargo, en una distribución de frecuencias de datos numéricos, las clases o intervalos no son fácilmente identificables. Para decidir las clases de distribución de frecuencias de datos numéricos, hay que responder a ciertas preguntas. ¿Cuántas clases deben utilizarse? ¿De qué amplitud debe ser cada clase? Hay algunas reglas generales como la educación 1.1 para preparar distribuciones de frecuencias que nos permitan responder más fácilmente a este tipo de preguntas. Para resumir datos y para comunicar los resultados. Construcción de una distribución de frecuencias. Regla 1. Decidir K el número de clases. Regla 2. Las clases deben ser de la misma amplitud W. La amplitud viene determinada por lo siguiente. W igual a amplitud de las clases, igual a observación mayor menos la observación menor dividido para el número de clases. La amplitud de estas clases siempre debe redondearse al alza. Regla 3. Las clases deben ser inclusivas y no solaparse. Regla 1. Número de clases. El número de clases utilizadas en una distribución de frecuencias se decide de una manera algo arbitraria. ¿Sigo? Ahí está bien, muy amable, gracias. Muy bien, este apartado, ¿no? Efectivamente la distribución de frecuencias, vamos a realizarlo desde su primer ensayo, ¿no? ¿A qué se refiere? Nótense que nos señala que la distribución, en este caso de frecuencias, es similar a en este caso, los datos categóricos que habíamos realizado, al empleo de estos gráficos de barras para realizar el conteo de estas distribuciones en variables de tipo categóricas. Entonces, al ser una generalización, partiremos por hacer un desarrollo de este caso. Ya lo habíamos visto en su momento. Aquí habíamos realizado este ejemplo particular de estos autos vendidos, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos construir una tabla? Vamos a realizar este ejemplo. Supongamos que tenemos cierta variable que refleja, pongamos unas 4 diferentes tipo de marcas de cualquier producto en particular, y vamos a suponer que lo deseamos y los generalizamos de manera mucho mayor. Vamos que tenemos esta primera serie y contamos con un total de 56 observaciones, digámoslo de esta manera. Es cierto tipo de marca, ¿no? De producto en particular hay 4 diferentes marcas y supongamos que se refiere al número de unidades vendidas. Supongamos también que deseamos generar ciertos números. Para este ejemplo, netamente. He generado de manera aleatoria estos números para referirnos al desarrollo de estas variables. Muy bien. Supongamos entonces, como habíamos señalado, que con esta información deseamos generar una distribución de frecuencias, ¿no? De las marcas. ¿Qué deberíamos desarrollar? ¿Hacer alguna idea, por favor? ¿Alguien que haya visto esto en el semestre anterior?
revisar. Supongamos que deseamos con esta información generar una distribución de frecuencias del número de ventas que se han desarrollado por marcas. Muy bien. Entonces, ¿qué deberíamos primero conocer? ¿Cuántas marcas tenemos? Bueno, la verdad sabemos que contamos con 4 diferentes marcas. Nuestra variable entonces es de tipo, vemos, categórica, una variable de tipo discreta, donde las marcas que tenemos es la A, la B, la C y la D, en este caso que nos hemos desarrollado. Tenemos las 4 marcas. Y similar entonces a los ejemplos que habíamos desarrollado, deberíamos contar el número de casos que se generan o el número de ventas por cada tipo de categoría, en este caso de la marca. Es lo que estamos queriendo revisar. Deberíamos entonces contar cuántos, en el caso de los números A, cuántas ventas se generan. En este caso tenemos un total de 156 para la categoría A. En el caso de las ventas B, de unidades de la marca B, se han vendido 196 marcas, por ejemplo. En el caso de la marca D, por ejemplo, se han vendido 170 casos. Y en el caso de nuestra marca D, se han logrado vender 125 marcas. Muy bien. Si no nos hemos equivocado, deberíamos saber que el total de ventas de estas marcas debería cuadrar con nuestro. En este caso, si nos hemos equivocado en algún término en la suma, sabemos que se han vendido, digamos, podríamos ampliar el enunciado, que son tantas unidades que se han vendido en un año y que son de 4 tipos de marcas de un producto, y se han vendido 647. Por lo tanto, debería cuadrar en nuestro conteo esta misma suma, ¿no? Lo que habíamos señalado. Muy bien, son los mismos 647 y por lo tanto ya podemos tener cualquier tipo de representación que habíamos visto hace un momento. Fue el primer paso en este caso en realizar este conteo de información. Por lo tanto, podríamos nuevamente emplear cualquier tipo de representación. Se podría incluso decir genere una tabla de distribución de frecuencias y B, genere un gráfico a libre, digamos, selección del estudiante. Podría optar por cualquiera de los gráficos que habíamos visto, puede ser de barras, horizontal, vertical, podría ser incluso uno de pastel, cualquiera de ellos queda a libre discreción. También podríamos decir que comenten, ¿no?, brevemente los resultados de esta variable. Que podríamos revisar de este. Supongamos que hemos decidido realizar un gráfico de pastel y lo vamos a hacer exclusivamente. Muy bien. Bueno, ¿qué podríamos comentar brevemente de este gráfico? Podríamos comentar, bueno, que por lo general el mayor número, en este caso, de ventas se han generado. La marca B tiene el mayor número de ventas, ¿no?, tanto en frecuencia como en proporción, lleva a constituir el 30.29% de la información. De esto le sigue en este caso, como podemos apreciar, la marca C, seguida de la marca A, muy seguida y en menor proporción o frecuencia, en este caso, la marca D. Eso es lo primero que podríamos presentar. Todo depende, en este caso, de la serie. En este caso, nos hemos creado brevemente esta información, ¿no? Podríamos tener una serie un poco más desarrollada y comentar finalmente los resultados.
Los que tenemos entonces son con los que se ha expuesto, ¿no? La marca que tiene el mayor número de ventas ha sido la marca B, luego le sigue con el 26.28%, por ejemplo, la marca C, etcétera. Luego le sigue muy cercamente la marca A y finalmente la D, etcétera, ¿no? Entonces, con lo que se refiere en nuestro primer apartado. Y notes entonces, para una variable categórica similar a lo que habíamos visto, finalmente se ha traducido en contar o hacer el conteo de los casos, ¿sí?, por cada categoría, una variable categórica. Pero ¿qué sucede ya generalizando a una distribución? Lisa, el inciso A de la distribución de frecuencia, o sea, ¿en dónde se resolvió? ¿Me dice esta parte? No, ¿me sigue, por favor? El apartado 1.3. Sí, el apartado 1.3 se refiere a lo que habíamos visto hace un momento, al inicio de esta clase, el desarrollo de estas representaciones para referirnos a datos categóricos, las distribuciones también de frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos revisado hace unos minutos este ejemplo de distribución de frecuencias, donde que pueden ser representados a través de barras, particularmente de manera horizontal o vertical? ¿Sí? Entonces, aquí teníamos este ejemplo de esta barra activo sedentario y muy activo para este nivel y que se puede representar a través de barras por lo general separadas para este tipo de variable categórica, que en resumen, ¿qué es lo que hizo? Contabilizó cuántos casos había en cada categoría para generalizar o realizar este gráfico de porcentajes. Muy bien, un ejemplo similar es lo que hicimos en este caso, los autos, únicamente para representar que pueden ser realizado este tipo de gráfica en una variable de tipo categórica, es lo que habíamos señalado. Bien, aquí nos da un breve ejemplo de una categoría ya resumida. Nosotros en este caso nos hemos tomado el tiempo de generar una serie de datos y hacer este ensayo, no hacer este conteo, que al final lo único que hemos hecho es hacer este cálculo de frecuencia, es decir, de contabilizar cuántos casos existen en cada categoría. Muy bien, no sé si hasta ahí estamos, por favor, claros. Sí, sí. Ok, es lo único. Perfecto. Lo único que hemos desarrollado es esto, ¿no? Es, digamos, la parte novedosa es cómo se llega a través del conteo a tener este conteo, nuestra distribución en una variable de tipo categórica. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si realmente tengo una serie diferente que no es categórica? Vamos que voy a generalizar o voy a realizar otra variable, ¿no? Y digamos que aquí me creo una cierta variable precio de otro tipo de información y voy a decidir tomar también de manera aleatoria, vamos a hacerlo entre 0. Y nos estamos proponiendo generar esta serie de tiempo, ¿ok? Perdón, esta variable. Pues supongamos que esta variable ahora es una variable de tipo cuantitativa y está en dólares. Muy bien. Obviamente, como podemos apreciar a breves rasgos, cuando tenemos esta cierta información adicional, marcas, puedo resumir y puedo tener cierta información, ya que tengo grupos que deseo comparar. Tal como hemos visto en los gráficos anteriores, incluso puedo apilar si es que tengo mayor información, una tabla bivariada, por ejemplo. Bueno, aquí no tenemos un gráfico apilado, pero a medida que tenga mayor información, yo puedo tener o emplear una gráfica que nos ayude a representar nuestra información. Pero ¿qué sucede en este caso en particular? Entonces aquí yo tengo los precios y yo podría optar por hacer una gráfica de este estilo. Sí, pero no me representa nada, ¿no? Es abstracto interpretar este tipo de información. ¿Sí? A simple vista una gráfica podríamos hacer incluso
ni los puntos, no es una serie cronológica en particular, no tenemos mayor información, son los precios, digamos, de cualquier variable que nos podríamos inventar. ¿Qué se refiere entonces a este apartado? ¿Cómo podemos nosotros generar, cuando tenemos datos de tipo numérico, a diferencia de los categóricos, que es fácil entender las categorías y contabilizar los casos en categorías? ¿Qué pasa si tengo una data de tipo numérica? ¿Cómo puedo generar una distribución de frecuencias para estos casos? Aquí viene nuestro principal, una característica primordial de este curso. Realmente el desarrollo de estas tablas de distribución de frecuencias, hay muchos autores, hay varias técnicas, realmente hay muchas formas de desarrollar. Una de ellas son las que nos propone en este caso Newborn, siguiendo estos pasos, estas diferentes reglas que tenemos a continuación. ¿Sí? Pero nótese que todos estos casos, ¿sí? de la generación de distribución de frecuencias, es necesario la generación de clases o intervalos. Y tal como nos señala nuestro autor, no todos son fácilmente identificables. Generalizándonos o planteándonos las siguientes interrogantes. Nótese, para hacer una distribución de frecuencias con datos numéricos, hay ciertas, digamos, inquietudes y ciertas, digamos, profundizaciones, como las que nos comenta. ¿Cuántas clases deben utilizarse? Vamos a interpretar qué es una clase. ¿De qué amplitud deben ser cada clase? ¿Hay alguna regla general para determinar las distribuciones? Es decir, ¿cómo podemos resumir estos datos, sí, para poder interpretar nuestros resultados? En unos datos categóricos, como ya lo habíamos señalado, las clases son estas, ¿no? Podría haber puesto en vez de marca clase. Se refieren entonces a estas ciertas categorías diferentes entre sí. La variable categórica puede ser incluso nominal, no hay un orden en particular entre ellos. Son esta agrupación en cierta cualidad particular las que se refieren en clases. Pero ahora vamos a interpretar en clases para una variable de tipo numérica. Debo generar entonces, similar a una variable categórica o cualitativa, debo generar clases o intervalos, pero estas clases se entiende que van a ser números. Clase, y vamos a ver, la clase será desde cierto valor hasta cierto valor. Estas serán las denominadas clases o los rangos o intervalos, ¿no? Vamos a ponerlo son los denominados intervalos de clase. Muy bien. Algunos libros los dicen los llaman clases, rangos, intervalos de clase, pero al final constituye el mismo resultado. Muy bien. Aquí nacen entonces estas ciertas preguntas. ¿Cuántas clases deben utilizarse? Muy bien. Nótese, la primera es decidir cuántas clases puedo desarrollar. La primera regla que nos dice nuestro autor Newbold es que realmente el número de clases en una distribución de frecuencias se decide de manera algo arbitraria, y dándonos esta primera propuesta, ¿no? La primera guía para escoger un número aproximado de clases en una distribución de frecuencias. Nos dice, de acuerdo a nuestro autor, que si tengo menos de 50 datos, sugiere que se hagan entre 5 y 7 clases. Si tengo 50 a 100 datos, sugiere que hagamos entre 7 a 8 clases. Y así nos propone esta regla, ¿no? Bueno, aquí con respecto a esta primera ilustración que nos señala Newbold, ¿sí? De algo arbitraria, será parte efectivamente de los trabajos en grupo que en su momento se indicarán las indicaciones de profundizar en este desarrollo, ya que algunos otros libros son un poco más técnicos y sí nos presentan ya procedimientos para escoger un poco más técnicamente el número de clases antes de pasar únicamente de forma arbitraria. Pero para nuestro caso en particular, vamos a suponer que vamos a asumir como una buena regla lo que nos sugiere nuestro libro. Entonces, que nos hemos creado, en este caso, 55 valores de manera aleatoria,
Tenemos 55 valores y asumimos, si quisiéramos obtener esta regla, que deberíamos partir, nótese, entre 7 y 8 clases, lo que nos sugiere, en este caso, Newell, ¿no? Pero vamos a suponer, para nuestro breve ejemplo, que voy a partir por hacer 6 clases. En nuestro caso categórico teníamos 4 barcas de clases. Ahora se entiende que voy a generar 4 tipos de datos. Yo podría partir, ¿sí?, por obtener clases, digamos, desde el 0 hasta el 5, si me ocurre. Desde el 5 quisiera hasta el 10, por ejemplo. Desde el 10 podría partir hasta el 15. Desde el 15 si quisiera hasta el 20. Y podría luego llegar desde el 20 si quisiera hasta el 25. Y desde el 25 podría partir hasta el 30. Se entenderá entonces que voy a luego hacer el conteo con las frecuencias. ¿Sí? ¿Cuántos casos caen desde el 0 a 5? Muy bien. ¿Cuántos casos caen del 0 al 10 para saber este conteo? ¿Cuántos casos voy a obtener en esa tercera clase, que son desde el 10 al 15, y así sucesivamente, para obtener las denominadas frecuencias? Similar a lo que hicimos hace un momento en este ejemplo, ¿no? Las frecuencias que hemos encontrado era este conteo de casos para una variable de tipo categórica. Ahora voy a hacer lo mismo en la construcción de esta distribución de frecuencias. Nótese que parte por algunos pasos en particular. Primero, escoger cuántas clases deben obtenerse. Si bien es cierto, Newell, que es un poco arbitrario, algunos autores nos dan unas técnicas más, digamos, más estrictas, finalmente, para escoger un adecuado número de clases. Segundo paso que nos comenta nuestro autor, comenzando por Newell, es que las clases deben ser de la misma amplitud, ¿sí? Y aquí ya nos genera o nos da un término W para señalar a la amplitud de la clase, que ya vamos a explicar qué es. Entonces la amplitud viene determinada, incluso nos propone una fórmula: la observación mayor menos la observación menor, y esto dividido para el número de clases. Muy bien. Se entiende entonces por la amplitud. La amplitud, algunos otros libros la denominan como el ancho de clase. Se entiende que es el ancho de esta clase. En este caso, nuestro autor nos pone la letra W. En otros libros los enuncian con la letra A. Este ancho de clase se entiende que es la distancia que tiene cada clase o cada intervalo de clase que hemos creado. Así que entre la primera clase de 0 a 5 existe una distancia de 5, de 5 a 10 sigue existiendo las mismas 5 unidades de distancia, es decir, esta es el ancho de clase. Eso es lo que nos propone, en nuestro caso, también Newell, que las clases deberían ser de la misma amplitud. Muy bien, incluso nos propone esta fórmula. Nos señala que W debería ser a la observación. Vamos a traer a continuación la fórmula. Newell nos propone esta fórmula, ¿no? Nos dice que es la observación mayor menos la observación menor. Se entiende entonces que yo debería realizar un procedimiento previo para saber cuál es la observación menor. Se comienza desde 0 y llega hasta 21. Si hubiese desarrollado este intervalo, el 0 sí lo hubiese contado. Pero nótense que si es que nuestro máximo datos llegaba a 21, esta última categoría, la sexta, era innecesaria, ya que nunca iba a tener observaciones entre 25 y 30. Por lo tanto, la elección también de este ancho de clase no debe ser arbitraria. También tiene un procedimiento atrás. Si bien es cierto, escogí 6 clases, pudo haber sido escogido este número de clases de manera muy correcta, muy técnica, pero no solamente queda ahí la primera parte. Es también escoger adecuadamente los anchos de clase. De manera intencional, bueno, nos salió este
Este primer ejemplo, si hubiésemos puesto esta categoría de 25 a 30, nunca hubiésemos tenido frecuencia. Por lo tanto, hemos creado una tabla con una frecuencia innecesaria que no contribuye en absolutamente nada para nuestra representación. Nos sugiere entonces Newbold, observemos la observación mayor. En nuestro caso, ¿cuál es nuestro máximo valor de mi serie de datos? ¿Cuál es también nuestro valor menor? Nuestro valor menor constituye el mínimo de nuestra serie de datos que habíamos revisado, que era el valor 0, ¿no? De acuerdo a este procedimiento, entonces Newbold nos sugiere restar el mayor número menos el menor número y dividir para mi número de clases. En este caso he asumido que son 6. Recordemos que la determinación de este número de K clases, los autores le ponen la letra K para referirse a clases, 6 clases, no es tan arbitrario realmente. Y ya lo veremos, la connotación que tiene escoger este K clase, este número 6. Si yo divido entonces para 6, nótense que yo debo saber que mi ancho de clase debería ser de 3.5 para todas las clases. En este caso mi ancho de clase no ha cambiado, sigue siendo de 3.5 para cada uno de ellos, llegando desde 0 hasta 3.5 en cada uno de ellos. Estaría asumiendo la segunda condición de Newbold. La segunda condición es que las clases deben ser de la misma amplitud. ¿Y cómo lo obtiene? A través de esta formulación. Por lo tanto, la amplitud de cada clase siempre, incluso nos propone una técnica, debe redondearse al alza. De ser así, si asumiéramos esta recomendación de Newbold, deberíamos redondearle a 4, por ejemplo. Y bajo esta lógica deberíamos subirle, vamos a hacerlo a continuación para clarificar este tema. Los mismos datos, pero voy a asumir que voy a coger esta siguiente recomendación. Si fuese así, todos van a ser de ancho 4, no he cambiado, tengo 4 para cada ancho de intervalo, y mis datos comienzan desde el 0 hasta la última categoría, que va del 20 hasta el 24. Ok. Pero nótense que realmente mi serie tiene como el dato máximo el 21. Por lo tanto, tengo una distancia innecesaria en mi última categoría. A estas tablas se les conoce como tablas de distribución de frecuencia inexactas, debido al redondeo que nos propone en nuestro caso actual. Por lo tanto, hay algunas técnicas que se pueden generalizar. Realmente vamos a abarcar algunas de ellas y lo revisaremos con mayor profundidad el día de mañana. Sí, una pequeña introducción para tratar de explicar los términos que nos recomienda Newbold. Efectivamente vamos a hacer sugerencia a Newbold y luego pasaremos a desarrollar más ilustraciones de cómo generar diferentes tablas, en este caso de distribución de frecuencias. Estos serían los primeros elementos para dar una interpretación a esta regla que nos propone Newbold. ¿Alguna, por favor, consulta en particular? Profe, entonces, como recapitulando, ¿no? El ejercicio ese que nos había resuelto ahora. La distribución se refiere a crear la tabla. La distribución se refiere a poder agrupar los datos, ¿sí? De tal manera que nos pueda representar útil su interpretación. Eso es realmente la distribución de frecuencias, generar una interpretación, un agrupamiento de los datos, ¿sí? De tal manera que nos ayude a comunicar los resultados. Esa es la distribución de frecuencias. Vale. Es un resumen de datos, prácticamente de una manera accesible. ¿A qué se refiere
a indicar, digamos, en un trabajo, estos son los datos presentados de esta manera en un informe, digamos, si no nos dice nada, no contribuye nada ni al investigador ni a la toma de decisiones, pero representado de una manera, digamos, sintetizada la información, sí nos ayuda a representar, digamos, cuál es la mayor o dónde se encuentran concentrados los datos, cuáles son sus valores promedio, por ejemplo, sus distribuciones, sus desviaciones, etcétera. Estadísticas que las complementaremos también terminando este capítulo de gráficas. Revisaremos todos estos apartados, estas medidas que en algún momento de pronto los vieron en niveles básicos como el promedio, la moda, etcétera, para datos simples. También se profundizarán para datos agrupados. Muy bien, esto lo revisaremos entonces el día de mañana. ¿Alguna inquietud adicional, por favor? No, eso es todo. Ok, muy amable. Gracias y les agradezco su atención. Estaríamos continuando el día de mañana. Gracias, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Profe. Pasen bien. Gracias. Hasta mañana. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta mañana. Pasen bien.